Saludos compañeros, tutora. Nosotros somos el equipo E y vamos a presentar los temas de atención, memoria y aprendizaje. En la actualidad es sabido que no somos capaces de procesar toda la información que nos bombardea de estímulos día con día, lo cual nos dificulta realizar muchas tareas de manera simultánea. Estas limitaciones implican que debemos filtrar y seleccionar la información que recibimos para poder obtener la que es la más importante. En respuesta a estas limitaciones en nuestros procesos cognitivos, la atención nos permite seleccionar entre estímulos, pensamientos o acciones relevantes e ignorar información irrelevante o los distractores. Podemos decir que la atención es un filtro para seleccionar información importante. La atención se divide en tres redes: la red de alerta, la red de orientación y la red ejecutiva. La red de alerta implica la preparación para responder a un estímulo y es una base en la que se apoyan los demás mecanismos de la atención. La red de orientación determina cuáles son los estímulos en los que se va a depositar la atención y cuáles estímulos van a ser ignorados. De esta manera, esta red es un sistema de orientación y control de la atención. Por último, la red ejecutiva se vincula a tareas como la toma de decisión, el monitoreo de actividades, la distribución de diferentes recursos atencionales en distintas actividades cognitivas. Además de las redes, existen los modelos clínicos que dividen a la atención en 5 componentes: la atención focalizada, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y por último la atención dividida. Cuando hablamos de la atención focalizada, podemos decir que es una habilidad para responder de manera específica a un estímulo, ya sea de manera visual, auditiva o táctil. La atención sostenida es la capacidad para sostener la atención en una tarea durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. La atención selectiva nos permite mantener la atención en un estímulo más allá de otros estímulos que son menos importantes. Estos estímulos pueden ser internos o externos. La atención alternante es la flexibilidad de cambiar de foco de atención y moverlo a diferentes tareas. Y por último, la atención dividida implica la respuesta simultánea a varios estímulos. Como bien se mencionó, la atención es uno de los procesos necesarios e indispensables en la conducta del ser humano. En este proceso interviene también el sistema nervioso, de dos modos, de manera cognitiva y de manera fisiológica. En el impacto cognitivo podemos encontrar el desarrollo y la ejecución de funciones mentales, mientras que en el desarrollo fisiológico podemos encontrar el apoyo y la ayuda al neurodesarrollo y la neuroplasticidad. Con ello, podemos mostrar la funcionalidad que tiene el ser humano y que le permite su adaptabilidad en la vida cotidiana. Esta funcionalidad nos va a permitir la adquisición de aprendizajes nuevos, prepararse completamente como individuo en la sociedad ante estímulos representados en su entorno, priorizar estos mismos estímulos seleccionando aquellos funcionales y los que no lo son, y también el desempeño apropiado de una vida personal y social más extensa. Nuevamente, según el análisis llevado a cabo, ¿en qué tipo de atención o niveles atencionales ubicarías el déficit primario o básico en la heminegligencia? Antes de responder esta pregunta, tenemos que saber qué es la heminegligencia. La heminegligencia es la afección que consiste en la capacidad para presentar atención a estímulos sensoriales en la región contralaterales al hemisferio dañado por un accidente cerebrovascular, ignorando los distintos estímulos que se presentan en esa porción de espacio. Los niveles atencionales ubicados en el déficit primario o básico en la heminegligencia son
la atención enfocada y la atención selectiva. La atención enfocada es la habilidad de responder específicamente a distintos estímulos visuales, auditivos o táctiles. La persona debe de atender a una sola fuente de información e ignorar todos los demás estímulos. Ese nivel se entrena generalmente en pacientes que han tenido alteraciones en los niveles de conciencia. El paciente alerta, pero con déficit de atención o inatentos, no es capaz de filtrar los estímulos irrelevantes y por lo tanto se distrae ante estímulos externos, como puede ser el sonido, el movimiento, estímulos visuales, etcétera, que ya sea pues que ocurre a su alrededor. Atención selectiva. El término de atención selectiva alude al proceso por el cual se les da prioridad a alguno elemento sobre otros. La atención selectiva se refiere a la habilidad para elegir los estímulos relevantes para una tarea, evitando la distracción por estímulos irrelevantes. La memoria es una función cognitiva que nos hace ser quienes somos. Nuestra historia, nuestras ideas, nuestra identidad, de alguna forma depende de nuestra memoria. Cuando hablamos de memoria nos referimos a varios procesos, como la adquisición, la codificación o el almacenamiento. La distinción más importante en el proceso de la memoria ocurre entre la memoria a corto y a largo plazo. La memoria a corto plazo hace referencia a la información que se mantiene aproximadamente durante un minuto. Por otro lado, la memoria a largo plazo se refiere a la información almacenada de manera estable en el tiempo. La memoria a largo plazo cuenta con dos modalidades. Una es la memoria explícita, que a su vez se divide en memoria semántica y memoria episódica, y otra que recibe el nombre de memoria implícita. Esta corresponde a los condicionamientos, las habilidades, los hábitos y las destrezas que tenemos. De acuerdo al modelo propuesto por Baddeley y Hitch, la memoria a corto plazo se divide en 4 sistemas. El más importante es el sistema ejecutivo central, en el cual se coordina el bucle fonológico que retiene la información auditivo-verbal y la agenda visoespacial, que es la que retiene las imágenes. Estos sistemas están en constante interacción. La memoria a corto plazo recibe constantemente información de la memoria a largo plazo, lo cual permite comprender más rápido. El canal que sirve de conexión entre estos tipos de memoria tiene el nombre de buffer episódico. Por último, la memoria semántica pues, es un archivo de la información que las personas tienen sobre el mundo y son como conceptos. Y la memoria episódica es la que contiene los hechos autobiográficos de las personas. ¿Cuál es la relación entre atención y memoria? La atención es un proceso que permite filtrar información o enfocarnos en la información relevante de nuestro entorno. Esta información se toma estímulos, pensamientos o acciones que permite ignorar los estímulos distractores o irrelevantes de aprendizaje. Se genera un aprendizaje significativo. La atención tendrá que basarse en el conocimiento previo de los elementos, o de otro modo no será posible reconocer lo que se mira. De ahí el cerebro requiere de la complejidad de la interacción entre memoria episódica, también llamada de trabajo, y la memoria de largo plazo, que permita crear acceso
a la información previa en el sistema. El principio se ha explicado como una revisión de archivos contenidos del cerebro, conservados para ser empleado a necesidad. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada. La amnesia anterógrada es la incapacidad de poder guardar nueva información, es decir, la persona no tiene esa capacidad de retener nueva información ante nuevas experiencias debido a que sucedió una lesión o un trauma cerebral. Esta amnesia lo que va a afectar son los conocimientos relacionados con el lenguaje, la visión o los sonidos. Lo que va a provocar o alguno de los síntomas es lo que es la desorientación temporal y la desorientación espacial. En esta amnesia, la memoria que se ve afectada mayormente es la memoria a corto plazo. Una persona puede tener la habilidad de poder aprender nuevas cosas, pero solo por unos segundos o incluso unos minutos, pero después de ello va a olvidar todo. Y por otro lado, la amnesia retrógrada es la incapacidad de recordar información sobre aprendizajes que tenemos anteriormente, es decir, debido a algún trauma o lesión cerebral, la persona pierde completamente la memoria. Después de haber tenido ese accidente, no recuerda nada de su pasado. Puede volver a retener o crear nuevas experiencias, pero no puede recordar lo que antes ha vivido. En esta se olvidan lo que son pues los aprendizajes previos o los recuerdos que ya se tenían. Por otro lado, tenemos lo que es el aprendizaje y la memoria y qué relación tienen. Bueno, la memoria es la capacidad o la función de consolidar, retener y codificar conocimiento. Por otro lado, el aprendizaje es la capacidad o la función de adquirir nuevos conocimientos para que la memoria pueda codificarlo, consolidarlo y recuperarlo. El aprendizaje, pues, es la función también de tener que aprender nuevas cosas, como por ejemplo andar en bicicleta, aprender a nadar. Y la memoria, su función es recordar cómo andar en bicicleta, recordar cómo nadar. Y bueno, estos dos conceptos están correlacionados entre sí, ya que ambos son como un apoyo mutuo o van de la mano para poder tanto aprender y consolidar ese aprendizaje. Bien, a continuación vamos a responder a la pregunta de qué capacidades atencionales o niveles atencionales son más afectados por este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Como podemos verlo, ya lo mencionaron mis compañeros, se afectan diferentes niveles de atención, entre ellos, pues, obviamente la atención en sus diferentes aspectos, la orientación y, repito, atención enfocada, atención alternada, la atención dividida, la atención selectiva y la atención sostenida, las cuales ya han sido explicadas por mis compañeros con anterioridad. Bueno, pues también se encuentra una relación muy importante con la percepción, la atención, el aletargamiento y algunos factores de distracción. También podemos entender que son algunos factores de conducta y de pensamiento de resolución. Estas desembocan en ciertas afecciones que van a golpear la memoria y por ende el aprendizaje. Bueno, es importante saber que el trastorno de déficit de atención es uno de los trastornos que mayor porcentaje
de la población afecta sin ser atendida. La mayoría de las personas que presentan este trastorno viven una vida sin entender que están sufriendo de este trastorno. Uno de los aspectos más fuertes es que pues las personas que lo presentan padecen de un sufrimiento crónico. Esto es lo que más imposibilita una vida normal, digámoslo así. Al presentar esto, las personas presentan una dificultad en el manejo de su tiempo, de sus horarios y pues de su dinero. Al pasar todo esto, pues se cae en un sometimiento inconsciente, un sometimiento hacia la pareja que muchas veces decide lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, a la familia, a las reglas familiares, y el individuo no es como tal autónomo. Entonces, es importante reconocer algunos de los rasgos desde pequeños para poder atenderlo de adultos. Uno de los rasgos que presenta pues es la hiperactividad, la cual con el paso del tiempo se va transformando en cierta inquietud que aún no se puede definir de alguna manera, pero es como cierta ansiedad o cierta intranquilidad que no deja a los individuos hacer una vida normal. Este trastorno de déficit de atención e hiperactividad va a golpear mucho los niveles atencionales que ya mencionaron antes mis compañeros. Repito, la memoria, la atención, la percepción y por ende el aprendizaje.